reactivar la sesión. Y vamos a dar inicio a esta jornada del día de hoy, haciendo un breve repaso de las cosas que vimos ayer. ¿Quién me quiere ayudar con un poquito con las cosas que estuvimos revisando el día de ayer? Vamos a ver. Uno por uno, no se amontonen. Ay, recuerden que por políticas de la universidad debemos de tener la cámara encendida durante el desarrollo de las clases, ¿verdad? Entonces, para que por favor me vayan ayudando con eso también. Y igual, de la misma forma que interactuamos el día de ayer, vamos a estar levantando la mano cuando queramos participar y les pido que entre más interactiva hagamos la clase, pues va a ser menos aburrido para ustedes y vamos a ir enriqueciendo los conocimientos que vamos adquiriendo, ¿verdad? Entonces vamos a ver a Giovanni, casi no lo escuchamos el día de ayer. ¿Nos quiere compartir, Giovanni, un poquito de lo que conversamos ayer? Obviamente no un resumen de toda la clase, ¿verdad? Sino que los aspectos generales que usted haya considerado que fueron importantes de lo que abordamos ayer o que usted haya captado con mayor facilidad. Giovanni. Ok, pasemos a Obando. Vamos a ver, Oban, ayúdenos usted, pues. No sé si es que Buenas su nombre tardes, está mal escrito, pero ahí solo buenas dice tardes, Oban. buenas tardes, Máster. Buenas tardes. Sí, bueno, bueno, los compañeros también, buenas tardes. Bueno, más que todo, creo que el tema que se trató el día de ayer, parte de la clase, es relacionado a lo que son los incendios forestales. Como sabemos, los incendios forestales es un fenómeno que afecta bastante a nuestros bosques y más que todo en el periodo de verano. Y como mencionábamos ayer, los incendios forestales pueden tener varias causas o varias raíces de cómo se producen, que puede ser por la mano humana, puede ser también por efectos del cambio climático, también por recalentamiento del suelo. Y también así los incendios forestales pueden causar un sinnúmero de consecuencias, tanto humanas, ambientales, económicas. Dentro de las humanas podemos tener aumento de las enfermedades pulmonares, en la parte económica, la reducción podemos decir, de la materia prima, que son los bosques, la madera, ¿verdad? Y también muchos efectos colaterales que puede tener, por ejemplo, la erosión y entre otras. Ok, perfecto. Muchas gracias, Elvin, por su contribución. Vamos a ver, Edgardo. Buenas tardes a todos, buenas tardes, licenciada. Usted mencionaba también Edgardo, no sé si interrupción en su una señal de parte muy internet o en la forestal y mía. Edgardo, disculpe, mire que su señal se interrumpió, entonces si puede iniciar otra vez, porfa. Edgardo. Bueno, pasemos a Ángel por mientras. Yo creo que Edgardo tiene problemas con la señal porque no le entendí lo que estaba queriendo decir. Vamos, Ángel, y después continuamos con Edgardo. Tal vez logre solucionar su situación con el internet. Sí, Leslie, buenas tardes. Buenas tardes. Igual al resto de compañeros. Eh, la parte, bueno, de lo mucho que hablamos el día de ayer, perdón, Ujú. y que de igual forma recuerdo muy bien acerca de la afectación de los incendios forestales a la persona. También otra parte interesante que me pareció fue, o sea, Sí, del sí, es que cómo se pueden originar los fuegos, que muchas veces los fuegos se pueden voy en... originar ¿cómo se llama? Eh, cuando la persona, por ejemplo, puede, ¿cómo se llama?, intervenir, o cuando no puede intervenir la persona y las formas como no puede intervenir una persona y también se pueden originar los juegos. Estuvimos Ujú, discutiéndolo. ujú. Ok, perfecto. Gracias por su apoyo, Ángel. Vamos a ver.
Giovanni ya está con nosotros en la sala para que nos ayude haciendo un poquito, un breve Sí, resumen de lo que licenciada, lo que conversamos pasa es ayer. que no puedo hablar en este Ay, usted momento. habló conmigo, es cierto, Sí, disculpe, disculpe. discúlpeme, Tranquilo, licenciada. no se preocupe, tranquilo. Vamos a escuchar a Sandra. Las chicas ayer estuvieron un poquito perdidas. Vamos a escuchar a Alan, después Jorge y después Sandra. Vamos, Alan. Buenas noches, Lee. Buenas noches, compañeros. Ayer también tocamos un tema, no sé si no he escuchado muy bien por la señal, pero no sé si ya lo tocaron. Hablamos sobre los efectos de los incendios forestales, Lee, que hablábamos que eran efectos en la salud y las vidas humanas, que provocaban lo que eran varios tipos de enfermedades, por mencionar algunas, la bronquitis, la conjuntivitis y un caso extremado, quemaduras y hasta muerte, Lee. Exacto. Ahí estábamos hablando de los efectos de los incendios forestales en los diferentes ámbitos, ¿verdad? Recuerden que hablamos en la vida humana, en el ambiente, en la flora, en la fauna. Vamos a ver, Jorge. Jorge y después Josué. Buenas tardes, Leslie. Pues hablábamos de los diferentes efectos que causa o los efectos que causa unos incendios. Hablamos de causas económicas, salud, mismas causas ambientales, quienes lo provocan, y también hablamos también de la migración de la fauna de un lado a otro por el huir o la falta de hábitat para ellos. Ok, perfecto, gracias. Vamos Josué y después Edgardo, que ya se nos puede unir otra vez. Vamos con Josué y Buenas después tardes, con Edgardo. buenas tardes, Leslie. Buenas tardes, compañeros. No, solo agregar lo que dijo el compañero Alan, los tipos de causas, ¿verdad? Que nosotros las subdividimos en antropogénicas, naturales y accidentales, que cada una tiene un componente distinto, ¿verdad? Entonces, no solo agregar ese espacio, por si algún otro compañero quiere explicar las otras tres, ¿verdad? Entonces, solamente. Gracias, Leslie. Josué. Gracias. Vamos a ver ahora, Edgardo. Ya estamos listos para Buenas usted. tardes, licenciada. Buenas tardes a todos. Sí, mencionar una parte muy importante que hablábamos en la clase ayer de la responsabilidad que tienen los dueños de cobertura de bosque en hacer labores de protección forestal en la parte de prevención de incendios forestales. Uh-huh. Y también que les comentábamos en relación a eso que nos está mencionando Edgardo, que muchas veces los propietarios no cumplen ese tipo de responsabilidad que tienen, ¿verdad? Y no sé si ustedes recuerdan antes de conversar con Josué, recuerden que estuvimos hablando, por ejemplo, del triángulo de la prevención. ¿Quién recuerda los componentes que tenía el triángulo de la prevención? ¿Quién me puede ayudar con los componentes? Manejo Sergio. del fuego. Aquí está. Josué creo que tenía abierto su micrófono. Dele, vamos, Josué. Manejo del fuego, cultura del fuego y ecología del fuego. Son los tres componentes que tenemos. Pero estos eran el triángulo del manejo integral del fuego. Recuerdan que vimos dos tipos de triángulos, ¿verdad? El primero es justamente el manejo integral del fuego, que es este que usted acaba de mencionar, Josué, y el de la prevención, que estaba compuesto por ingeniería, que hablábamos que eran las obras de ingeniería en el contexto de los incendios forestales, o en el contexto de la prevención de incendios forestales, mejor dicho. Recuerdan que hablábamos que estaban las obras de ingeniería. ¿Qué era? Creo que ahí, Leslie, mencionamos unas torres de vigilancia, creo, algo así, rondas. Ajá. Hablábamos de las torres de vigilancia, las rondas, hablábamos de las líneas cortafuegos o líneas negras que llamamos, incluso las quemas controladas, quemas prescritas. Mencionábamos que las acciones de ingeniería en el marco de la prevención son todas aquellas actividades que llevan la ejecución de una acción específica o la construcción de algo, ¿verdad? Hablábamos también que otro componente tenía este triángulo de la prevención, ¿recuerdan? Vamos a ver, Edgardo. La educación. Educación, muy bien. ¿Quién más? Educación. ¿Edgardo tiene levantada la manito? Recuerden, porfa, levantar la mano para tener mayor. El equipamiento. Perdón, Edgardo. El equipamiento, la logística.
Pero estos son parte de los componentes que tenemos que tener en la parte de educación también, y también va un poco en la parte de ingeniería, cómo nosotros equipamos a nuestras cuadrillas, por ejemplo, para que ejecuten acciones de prevención que lleven a la ingeniería, ¿verdad? Pero sí, era educación, ingeniería, y nos falta un componente. ¿Cuál era? Vamos a ver, Mario, ¿tiene levantada la manito? Sí, teníamos también el marco legal, que ahí incluye todas las leyes, como el Código Penal, la legislación y todas las leyes que están en pro del mejoramiento de lo que es el bosque. Exactamente. Entonces, con esto creo que abordamos a grandes rasgos los aspectos que estuvimos abordando el día de ayer, y hoy vamos a enfocarnos un poco en ya en sí el fuego y el comportamiento del fuego dentro de un incendio forestal o al momento de desarrollarse un incendio forestal. Voy a compartir mi pantalla y ustedes me van a confirmar si logran ver. Solo voy a poner modo presentación. Me confirman, porfa, si logran ver la presentación. Y recuerden que para que interactuemos siempre me ayudan levantando la manito para que tengamos un mejor control de cómo vamos realizando las conversaciones y no estemos hablando todos al mismo tiempo, ¿verdad? La misma dinámica de ayer, si tienen comentarios en el transcurso, en el desarrollo de la presentación, pues con toda confianza me pueden interrumpir para que ustedes puedan hacer sus aportes, o si tienen alguna duda o comentario, pues lo vamos abordando también. Bueno, entonces, el fuego y su comportamiento en un incendio forestal. ¿Qué es el fuego? Pues teóricamente el fuego es una reacción química en cadena con el desprendimiento de luz y calor que se produce por combustión de una sustancia, ¿verdad? Entonces, eso es teóricamente el fuego. Y las sustancias que siempre tienen que haber, el calor y la combustión y un cuerpo que entre en combustión, ¿verdad? Son componentes que siempre vamos a tener para que se dé el fuego, ¿verdad? Como les mencionaba ayer, en el marco de los incendios forestales, o en todo este tema de la prevención de incendios forestales, hacemos analogías bastante relacionadas con los triángulos. Entonces ahorita vamos a ver el triángulo del fuego. ¿Qué quiere decir el triángulo del fuego? Son los componentes que deben existir para que se produzca un fuego, ¿verdad? En este caso, el triángulo del fuego está conformado por el calor, que ya puede ser el calor solar en el caso de los incendios naturales, o cuando veíamos el tema de los incendios lupa, que el calor es producido por ese rebote de la luz del sol sobre un vidrio o algo así. Puede ser algún cerillo o algún cuerpo que produzca calor. El oxígeno o el viento, que obviamente si no hay oxígeno que alimente el fuego, es lo mismo cuando tenemos una fogata. ¿Se han fijado? Cuando están encendiendo un anafre, que ustedes ponen calor sobre el carbón, pero no tienen oxígeno o no le echan aire, cuesta más que encienda ese fuego, ¿verdad? Anthony. Buenas noches. Quería preguntar si en el triángulo de fuego no se tendría que considerar más la temperatura que el calor, ya que el calor es la sensación térmica y la temperatura es la manera de cómo se mide la temperatura. Entonces, no, estoy confundido, no. Pues en este caso, no necesariamente, Anthony, porque calor nos estamos refiriendo a una fuente de calor para que se dé el fuego. No estamos hablando específicamente de la sensación térmica en el ambiente, sino de ese elemento que produce que reaccione el fuego, que haya una reacción de fuego. Por ejemplo, el calor por así decirlo, de una cerilla, de un cigarro, el calor que produce la llamita de un fósforo, esas acciones que producen que exista el fuego, Anthony. No hablamos en sí del ambiente, de la atmósfera, sino que del elemento, el calor como tal, para que exista el fuego. No sé si respondí a su pregunta. Sí, muchas gracias. Listo. Bueno, entonces estábamos hablando, ya tenemos dos elementos, calor, el viento u oxígeno, que es lo que alimenta el fuego, y tenemos combustible, que es el elemento que entra en combustión, ¿verdad? Y combustible puede ser cualquier elemento que se pueda quemar, incluso nuestra ropa, incluso nosotros mismos que agarramos fuego, nos podemos considerar un tipo de combustible si estamos dentro de un incendio forestal, ¿verdad? Lo que cambia en este sentido es la disponibilidad de los combustibles, que eso lo vamos a ver más adelante, y cómo influye eso en el comportamiento del fuego. Entonces, porfa, tengan bien en cuenta los componentes del triángulo del fuego, porque esto es segurito que les va a salir en una pregunta de examen. Entonces, recuerden, el triángulo del fuego está conformado por el calor,
el oxígeno, que es lo que alimenta ese calor, y el combustible, que es lo que hace que los tres elementos juntos se produzca el fuego. ¿Cómo podemos, según las experiencias que ustedes han tenido, cómo creen ustedes que podemos romper el triángulo del fuego? ¿Creen ustedes que puede haber fuego si no tenemos calor? Sí, solo se le quita uno de los componentes y no hay fuego. Exactamente, no hay fuego, ¿verdad? Si eliminamos uno de los elementos, no hay fuego. Pero ¿cómo eliminamos en este caso, por ejemplo, el combustible? ¿Cómo podemos eliminar el combustible del triángulo del fuego? En términos, imagínense ustedes que estamos en un área de bosque, que tenemos bastante bosque, obviamente, y tenemos los elementos de calor y oxígeno. ¿Cómo creen ustedes que podemos romper ese triángulo del fuego en relación al combustible? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué acciones podríamos hacer? Vamos a ver Darwin, después Alan y después Sergio. Buenas tardes, Leslie. Buenas tardes a todos. Una de las formas de que eliminar el combustible es haciendo rondas o reducir, por así decirlo, cortar el acceso del fuego hacia otras áreas de bosque o cultivos. Pero durante uno está haciendo la ronda, todo lo que va cortando, todo lo que uno va moviendo, lo va tirando al lado donde se va a quemar para que esa basura que queda no provoque otro incendio. Exactamente, muy bien, Darwin. Solo ahí, cuando removemos el combustible, lo tiramos hacia el área que ya se quemó, ¿verdad? No hacia el área que tenemos enfrente, ¿verdad? Para evitar que esas grandes acumulaciones de combustible se conviertan en un posible foco por si hay una chispa o algo. Entonces vamos tirando el material que va saliendo de la limpieza que estamos haciendo hacia el área que ya se quemó. Porque generalmente trabajamos desde el área donde ya se quemó, ¿verdad? O sea, viene el fuego y nosotros estamos queriendo evitar que ese fuego se pase hacia otra área. Entonces el combustible lo tiramos, por decir así, hacia atrás, hacia donde está, hacia el área del fuego, ¿verdad? Vamos a ver, Alan. No, apoyando la teoría de mi compañero Darwin, para mí es la forma más efectiva, haciendo la ronda, porque así le quita gran cantidad de combustible al incendio y este pierde la fuerza e instantáneamente puede bajar su fuerza, y automáticamente nosotros podemos apoyar quitándole el oxígeno con los apagafuegos, y así automáticamente se apaga por completo el incendio. Ok, entonces sí, la ronda sí es uno de los elementos para quitar el combustible. Vamos a ver, Edgardo. La forma más efectiva de romper el triángulo del fuego es mediante la reducción de combustibles vegetales, mediante las quemas prescritas y las líneas negras. Muchas gracias, Edgardo. Justamente, ¿verdad? Las líneas negras y las quemas prescritas es justamente el propósito de realizar estas acciones, es reducir la cantidad de combustible disponible previo a la temporada de incendio, ¿verdad? Entonces, si hablamos que las actividades de quemas prescritas, rondas y quemas controladas son para reducir combustible, ¿qué creen que son estas acciones? ¿Actividades de control o actividades de prevención? Prevención. Prevención, justamente, ¿verdad? Porque lo que estamos tratando de hacer es evitar que este combustible disponible que nosotros ya estamos quemando a través de la quema controlada o de la línea negra o quitando a través de la ronda, esté disponible en el caso de que se dé un incendio más adelante, ¿verdad? Bueno, continuemos. ¿Qué otra forma de romper el triángulo del fuego? Ya quitamos el combustible. Ahora estamos en otro incendio en el que tenemos oxígeno, calor y combustible. ¿Cómo creen ustedes que podemos evitar que el oxígeno sea un componente dentro del triángulo del fuego para poder así de esta manera sofocar el incendio o sofocar ese fuego? Por ejemplo, hacer medidas de contrafuego. Pero ¿de qué manera el contrafuego nos ayuda a eliminar el oxígeno? Aquí enfoquémonos en el oxígeno. Vamos a ver, Edgardo. Aplicando materiales sólidos como tierra, arena, similares.
Perfecto, también utilizando, no recuerdo quién de los compañeros que intervino anteriormente mencionó la herramienta que se llama el matafuego, ¿verdad? Supongo que algunos de ustedes que han trabajado en el tema de control de incendios lo han utilizado. El matafuegos también es una herramienta que nos sirve a nosotros para poder eliminar el oxígeno del área donde se está quemando. Vamos, Darwin. Cabe recalcar que en esto únicamente estamos hablando de los incendios forestales, pero también están los extintores, que es lo más común en las áreas de las oficinas o en las casas que están cerca de los bosques y las casas agarran fuego los extintores, porque matafuego en una casa, ¿cómo? Sí, no, perfecto, Darwin. Muy buenas, muy acertada su comentario. E incluso en países donde el control de incendios está tecnificado, utilizan materiales que son, que hacen esa función de extinción, ¿verdad? No sé si ustedes se han fijado se han visto y han tenido la oportunidad de ver videos de cómo combaten incendios, por ejemplo, en Australia, que hay países que tienen Bambi Bucket, pero en lugar de agua tienen material aislante, esas bolsas, y lo tiran sobre las áreas que se están quemando, y esa es la función de extinción también, ¿verdad? Entonces eso es un extintor, pero a gran escala y en materia de incendios forestales. Entonces sí, también en el tema del combate tecnificado de incendios forestales se utiliza este tipo de herramientas, ¿verdad? Bueno, otra forma es, por ejemplo, tirando tierra o dentro a las llamas para que a partir de eso como que aplastemos la llama, y ahí automáticamente nosotros estamos eliminando el oxígeno, ¿verdad? Recuerden que también influye mucho el tema de el uso adecuado de las herramientas. Si utilizamos, por ejemplo, un matafuegos y ustedes ven y están haciendo ustedes, el matafuegos es como que les puedo decir para las personas. Bueno, más adelante vamos a ver una foto de un matafuegos. Pero el matafuegos es como una lona, como de material de llanta, por así decirlo, que está unida a un cabo, a un palo de madera, y esto lo que hace es que lo utilizamos para poder actuar directamente sobre las llamas en el control directo, ¿verdad? Entonces, al utilizar esta herramienta podemos suprimir el oxígeno del triángulo del fuego. Pero, ¿qué pasa si yo utilizo ese matafuegos? Supongan ustedes que esta es la parte del matafuegos que da la llama. Y si yo hago así, un efecto como tipo abanico, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy eliminando o alimentando el oxígeno? Dándole más Alimentándolo. oxígeno, tal. Estoy alimentando, ¿verdad? El fuego. En lugar de suprimir el oxígeno, lo que estoy haciendo es incorporando más aire a la llama. Entonces aquí interfiere mucho también el uso adecuado de las herramientas que nosotros vamos a utilizar en cada tipo de actividades. Entonces por eso es importante que ustedes conozcan las herramientas y conozcan el tipo, el uso adecuado de cada una de ellas. Bueno, ya eliminamos dos elementos. Ahora el calor. La más común para eliminar el calor, pues obviamente es utilizando agua, ¿verdad? Pero muchas veces agua es el recurso que menos disponible tenemos en el momento del combate de los incendios forestales. ¿De qué otra forma creen ustedes o se les ocurre que podemos suprimir el calor dentro de un incendio? La tierrita, ¿creen ustedes que puede ser también otro elemento que podemos utilizar? Si no tenemos agua, ¿creen ustedes que con tierra pudiésemos trabajar? Correcto. Entonces, con tierra, y generalmente de esta forma es que lo hacemos, ¿verdad? Utilizamos el mismo rastrillo o algún asadón, algo que andemos a la mano para escarbar, y utilizamos la misma tierra para tanto eliminar el oxígeno como también reducir la cantidad de calor. Pero generalmente la acción de enfriamiento la hacemos utilizando agua, pero les repito, es muy poco probable o es el recurso más escaso que tenemos al momento del control de los incendios, ¿verdad? Entonces, al reducir cualquiera de estos tres elementos, pues automáticamente lo que hacemos es suprimir el triángulo del fuego, porque sin uno de esos tres no hay fuego, por lo tanto no hay incendio, ¿verdad? Vamos a ver, hay diferentes formas de transmisión de calor esto no aplica únicamente a los incendios forestales, sino que también aplica en general a las formas de transmisión de calor. Tenemos la primera, que es por conducción, es decir, que hay dos cuerpos que se están tocando. Esta es una rama, por así decirlo, y esta es otra, y esta rama está encendida, y si las dos se tocan, ¿qué va a pasar? Agarra fuego la otra. Exactamente, entonces, por conducción, esta rama de la derecha le está pasando a esta rama de la izquierda y automáticamente hay transferencia de calor. Otro tipo de transferencia de calor es el tema de la radiación.
El ejemplo más común es por la radiación solar. Nosotros cuando salimos de nuestra casa y salimos a un área donde no hay sombra, por ejemplo, automáticamente sentimos el golpe del calor por la radiación del sol hacia nosotros, ¿verdad? Entonces lo mismo aplica en los incendios forestales. Por el tema de la radiación, también hay un tipo de transferencia de calor. Edgardo, ¿quería opinar algo? Sí, que en esa parte de la radiación no hay necesidad del contacto entre cuerpos. Exactamente, solo es por el tema de, justo como dice su palabra, por la radiación o por el calor que emite un cuerpo hacia otro sin necesidad de tocarlo, ¿verdad? Y está la convección, que la convección es cuando el calor sube en forma de gas hacia la superficie, ¿verdad? O sea, está en la tierra y por los gases que suben, esa es la transferencia de calor por convección. Y esta transferencia de calor muchas veces nos ocasiona, no sé si ustedes han escuchado hablar de los incendios de copa, que en algunas ocasiones estos incendios se producen justamente por la convección, ¿verdad? Por cómo esos gases calientes están subiendo y las temperaturas son tan altas que llegan a calentar las copas de los árboles y de esta forma se inicia también un incendio. Sí, Edgardo. Sí, es que por estos incendios de copa también se producen las pavesas y por medio del aire pues pueden crear focos secundarios en el incendio. Sí, también, bueno, las pavesas en general se dan dentro del incendio porque son pavesas de cualquier material flotante que esté encendido, ¿verdad? No necesariamente que provenga de los incendios de copa, pero sí es más peligroso cuando hay un incendio de copa porque nosotros no vamos a andar combatiendo incendios así viendo para arriba, ¿verdad? Entonces tenemos menor alcance de visibilidad de lo que está pasando cuando hay un incendio de copas, aparte de que es cero recomendable que andemos haciendo combate directo a un incendio de copas porque lo que va a pasar es que nos va a caer una rama encendida en la cabeza o se puede ocasionar un incidente en el que corran peligro las vidas de las personas que andan trabajando, ¿verdad? ¿Alguna pregunta o comentario en relación a las formas de transmisión de calor? Si no, si estamos bien, vamos a la siguiente. Bueno, aquí tenemos en forma como más visual o gráfica el tema de las transferencias de calor, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver cómo un tronco se está quemando por dentro y el calor va saliendo hacia afuera por la conducción, ¿verdad? Es decir, el calor se transmite a través de un cuerpo y por eso provoca su ignición o provoca que se queme. Tenemos el de radiación, que como ya lo mencionaba Edgardo, en la radiación no hay necesidad de que haya contacto entre ambos cuerpos para que haya transferencia de calor. Entonces podemos observar cómo aquí hay una transferencia de calor por radiación de un cuerpo caliente hacia otro y eso produce que haya otro cuerpo encendido, ¿verdad? U otro foco de calor. Y lo que les mencionaba, la convección, que es por el tema de cómo los gases calientes suben, ¿verdad? De un incendio, cómo los gases calientes suben y eso ocasiona que a través de la convección haya transferencia de calor de la superficie del suelo hacia la parte superior de los árboles. Bueno, ya entrando en materia, cuando ustedes escuchan hablar de un incendio forestal, ¿qué consideran? ¿A qué se refiere o a qué nos referimos con incendio forestal? Vamos a ver a las chicas, no las hemos escuchado. Sandra, ¿ya está en la sala? Sí, licenciada, incendio forestal yo lo asimilo como algo de la naturaleza, ¿no? Porque hay una diferencia de incendios forestales y incendios estructurales. Estructurales viene ya siendo edificio, entonces lo de forestal viene siendo ya temas naturales, árboles, ambientes, áreas libres. Ok, entonces sí, justamente. Muchas gracias, Sandra. Vamos a ver, tenemos a Sergio con la manito levantada. Sí, buenas noches, Leslie. Los fuegos, los incendios forestales son fuegos sin control en áreas naturales, afectando la vegetación, la flora, la fauna y todos los factores naturales que pueden haber dentro de él. Exactamente, Sergio. Y justo eso es, teóricamente, un incendio forestal es un fuego que se da, como ya nos mencionaban Sandra y Sergio, en bosques naturales o plantados o en cualquier ecosistema. Y estos fuegos son producidos o causados por acción del hombre o por forma natural. Y la diferencia es que estos fuegos
avanzan de manera descontrolada, ¿verdad? Porque recuerden que ayer una de las preguntas del examen era que cuál era la diferencia entre un fuego controlado y un fuego no controlado. Era el tema de la planificación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros planificamos hacer, por ejemplo, una quema controlada, tenemos serios criterios que tenemos que tener en consideración para poder realizar esta quema, ¿verdad? Porque la principal característica de las quemas controladas es, como su nombre lo dice, el control, cosa que no tenemos dentro de un incendio forestal, porque un incendio forestal es un fuego que avanza sin ningún tipo de control en un área de bosque o en algún ecosistema, y que estos fuegos pues causan daños tanto ecológicos, climáticos, económicos, sociales, como lo estuvimos viendo el día de ayer. Entonces, si hablamos también que hay otro tipo de incendio que se llama incendio de interfaz. Y en los incendios de interfaz interfieren dos tipos de elementos. El incendio de interfaz es aquel incendio que se desarrolla en un solo momento, pero como en dos áreas diferentes. Por ejemplo, tenemos un incendio forestal que se está dando cerca de áreas de vivienda. Entonces es muy probable que si no controlamos este incendio forestal, se puede convertir en un incendio estructural porque va a afectar la estructura de las viviendas que están dentro de la zona del bosque donde se estaba desarrollando el incendio. Entonces, cuando hablamos de incendios de interfaz, son incendios forestales que cruzan como una frontera de la parte natural exclusivamente o boscosa y que también afectan las áreas urbanas de vivienda, ¿verdad? Entonces, en este caso, no sé si ustedes han logrado ver noticias o escucharon el fenómeno que se dio en California, por ejemplo, que California es uno de los estados en Estados Unidos que tiene mayor afectación por el tema de incendios. Este año en California hubieron incendios de magnitudes increíbles en las que afectaron tanto la parte de las viviendas como la parte natural de las áreas de bosque que habían en la zona. Entonces, este tipo de incendios se llama incendios de interfaz. Lo mismo tuvieron en Chile, creo que el año antepasado, que hubo un incendio de grandes magnitudes en el que hubieron muchas pérdidas humanas. También en Australia también se dan ese tipo de incendios bastante recurrentes, y Estados Unidos, en California, que es como de los estados que nosotros tenemos más cerca también, de las situaciones que nosotros tenemos más cerca en las que podemos en nuestro continente observar cómo se dan este tipo de incendios, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda o algún comentario hasta el momento? Bueno, aquí en Honduras también a veces nos escapamos de tener incendios de interfaz, ¿verdad? No sé las personas que están asignadas a las bases aquí en Tegucigalpa, si se han fijado a veces la preocupación que tienen nuestras autoridades por combatir los incendios, por ejemplo, en la zona de Latillo, en la zona de La Tigra, es porque justamente aparte del recurso natural que se pierde, también se puede correr el riesgo de perder vidas humanas, porque estas son zonas de residencia en muchos lugares en los que se producen estos incendios, ¿verdad? Entonces, este tipo de incendios, reiterando, se llaman incendios de interfaz. Vamos a la siguiente. Bueno, los tipos de incendios forestales. Tipos de incendios forestales, ¿cuáles creen ustedes que pueden ser los tipos de incendios forestales? Ya ratito yo les mencioné uno, que les dije que generalmente se producía por la transferencia de calor de convección. ¿Cómo les dije que se llamaba? ¿Mande? Incendio de copas, Exactamente, un tipo de incendio es el incendio de copas. ¿Cuál otro? incendio subterráneo, Los subterráneos. Incendios superficiales. Y los superficiales o terrestres, que son los que más comúnmente se dan en nuestro país, ¿verdad? Y eso. Entonces aquí tenemos de superficie, que son como ustedes pueden observar en la imagen. Tenemos un incendio de copas, que es la mayor concentración del calor está dentro de las copas de los árboles. Y como ya mencionaba Oan, creo que fue, que los incendios subterráneos, ¿verdad? Este tipo de incendios es menos probable que suceda, pero también se da, y de hecho, no sé si era a ustedes que les comentaba ayer, que en Pico Bonito hubo una situación hace como 5 años que hubo un incendio
y el incendio, no encontraban la fuente del incendio y resulta que inició como un incendio subterráneo, ¿verdad? Entonces esto es, en nuestro país, estos tipos de incendios se inician principalmente en aquellas áreas donde hay zonas con actividad volcánica, por ejemplo, ¿verdad? Que por la acumulación de calor, que puede hacer que hayan orificios o grietas en el suelo y eso alimenta el tema del oxígeno y eso ocasiona por las raíces de los árboles o materia orgánica que haya en esa subcapa del suelo que se inicie un incendio, ¿verdad? En nuestro país es menos probable que se dé, pero sí han habido casos, entonces para que ustedes sepan que este existe. Y este tipo de incendios es bastante complejo de combatir porque solo que escarbemos y escarbemos hasta encontrar la fuente del calor. Vamos a ver, Darwin. Creo que el día de hoy hubo un incendio de esos, aquí en la montaña del Hisopo, Ujú. aquí por las eólicas, Ajá. porque en las fotos solo se miraba el humo que sale nada más, pero no se mira el fuego ni nada, no. O sea, la copa del árbol no está quemada y los árboles circundantes tampoco se miran que están incendiando, solamente se mira el humo que sale de en medio de los árboles. Habría que investigar, pero quizá es muy probable que sea este tipo de incendio el que esté ocurriendo, ¿verdad? Entonces, como les digo, es poco probable que ocurra, pero no es imposible. Vamos a ver, ahora, como los incendios también, dependiendo de la topografía y todos los elementos que interfieren en el desarrollo de un incendio o en el avance del fuego, existen elementos como la forma de los incendios forestales. Entonces, hay diferentes formas. Por ejemplo, dependiendo de la topografía del suelo, podemos tener un incendio circular, es decir, uno que avanza de una manera más regular hacia enfrente. Tenemos los incendios de forma elíptica. Puede ser que tengamos incendios de forma irregular, que este es el más común que nosotros tenemos por el tipo de topografía que hay en nuestro país. Como ustedes saben, nuestro país es de topografía bastante quebrada, entonces el tipo de incendio de forma irregular es el más común que nosotros tenemos, ¿verdad? Este incendio de forma regular se da principalmente en zonas como en la Mosquitia, que son ecosistemas de sabana de pino, que son grandes extensiones de planicie, entonces el fuego avanza a una mayor velocidad y tiene también una forma más regular o una forma circular. El incendio también tiene sus partes, ¿verdad? Y dependiendo las partes en las que nosotros estemos ubicados del incendio es la decisión que vamos a tomar del tipo de combate que vamos a aplicar para poder atacar este incendio, ¿verdad? Entonces podemos ver, tenemos la cola, que generalmente la cola es la zona donde inició el incendio y empieza a avanzar, ¿verdad? Entonces, a veces cuando nosotros llegamos a la zona del incendio, llegamos a las partes donde ya están quemadas y eso es la cola, ¿verdad? Tenemos los flancos, que son los lados por donde avanza el fuego, el borde, que es toda la forma que va adquiriendo el incendio. Las islas son pequeños parches de área boscosa que no se quemaron dentro del área donde pasó el fuego, ¿verdad? Y muchas veces en temas de seguridad personal utilizamos las islas como esas zonas de seguridad porque son las áreas en las que el fuego ya pasó y quedaron sin ser quemadas, ¿verdad? Dentro del incendio. Tenemos los dedos, que son algunos como áreas en las que va desarrollándose el incendio. Las bolsas, que son pequeñas áreas que van quedando como rezagadas de quema, ¿verdad? Que por ahí va avanzando el fuego, pero avanza de una forma más lenta. Tenemos la cabeza o el frente, que es por donde la dirección que va siguiendo el fuego. Y tenemos también los focos secundarios o pavesas, que son, los focos secundarios, perdón, son pequeños fuegos que se van conformando fuera del área del incendio. ¿Y por qué creen ustedes que es necesario que estemos vigilando los focos secundarios al momento de un incendio forestal? Vamos a ver, José Amílcar. ¿Por qué cree usted que es importante que cuando estemos en un incendio monitoreemos los fuegos secundarios o monitoreemos la existencia de fuegos secundarios? Está cerradito su micrófono. Perdón, Sí, perdón. tranquilo. ¿Por qué ese, perdón, vuelva a hacerme la interrogante? Ok, estamos en un incendio forestal. Y si vemos que los focos secundarios son pequeños focos de calor que se dan fuera del área del incendio, ¿por qué cree usted que sería importante que nosotros estemos monitoreando estos focos secundarios, la existencia de esos focos secundarios?
Porque de repente pues, se pueden volver más peligrosos que el juego principal, pues se pueden volver tan intensos o más intensos que el juego principal, y entonces hay que también controlarlo, definitivamente tratar de apagarlo para no eliminar, para no tener otro foco, pues, otra distracción, sino que dedicarnos al juego principal. Exactamente. Muchas gracias, José Amílcar. Vamos a ver, primero Anthony y después no me fijé quién era la otra manito levantada. Vamos con Anthony. Buenas noches. Creo que lo principal peligro que generan los focos secundarios es que puede generar otro incendio en otra zona, ya que el foco secundario se va desplazando y puede caer en otro material combustible y empezar otro incendio, entonces sería más difícil controlar dos incendios que uno. ¿Y qué riesgo habría para nosotros como personas que estamos trabajando en el combate del incendio que tengamos dos frentes que combatir? Pues posiblemente podamos quedar en medio de los dos incendios y se llevaría una catástrofe, ya que llevaría pérdidas humanas y etcétera. Exactamente, Anthony. Justamente ese es uno de los principales factores por los cuales debemos de tener cuidado con los focos secundarios. Vamos a ver, Orlin y después Edgardo. Y era respecto a lo que mencionaba el compañero, nada más que tomando en consideración que dentro de la imagen que refleja la isla es como una zona de seguridad, pues podemos vernos expuestos a que a otro incendio, pues eh, llegue a la zona denominada como isla. Exactamente, Orlin, porque puede ser que haya un cambio de dirección del Y viento. pues viendo Orlin se frizó. Bueno, avancemos con Edgardo y que después Orlin nos complete su idea. Vamos, Edgardo. No es mi internet, ¿verdad? Ustedes sí me escuchan bien a mí, ¿verdad? Sí, sí, lo escuchamos bien. Sí, lo escuchamos. Ok. Orlin, disculpe, creo que su señal se había congelado y no terminamos de escuchar su idea. Nos quedamos en que los focos secundarios podían afectar las islas que estamos utilizando como zona segura. Sí, exactamente, Leslie. Y de acuerdo a eso, pues de repente podría cambiar la dirección del viento y vernos envueltos en llamas, las personas que de repente estemos ya tratando de eliminar reducir el incendio. Exacto. Listo. Muchas gracias. Edgardo, ¿usted quería comentar algo? Ok, bueno, continuemos entonces. Entonces aquí es observando estas partes como les mencionaba cuando empezamos a ver esta lámina, tenemos que tener en consideración las partes del incendio en la que estamos trabajando porque eso nos va a determinar el tipo de ataque que nosotros vamos a aplicar a este incendio. También nos va a ayudar a determinar qué tipo y cuántos recursos vamos a ocupar para realizar el combate de este incendio, ¿verdad? Entonces las partes también, por temas de seguridad personal, es súper importante que ustedes, obviamente no van a ir al incendio y van a empezar ahí uno por uno a numerar las partes, porque generalmente cuando estamos en el incendio, lo que la gente quiere, y no es siempre lo correcto, es que actuemos rapidito, ¿verdad? Porque muchas veces por actuar a la carrera también tomamos malas decisiones, decisiones que no son acertadas y eso nos puede llevar a poner en riesgo la operación que estamos desarrollando en ese momento. Entonces, pero sí, las partes del incendio, cuando ustedes estén enfrentados a esta situación, deben de tratar de identificarlas para poder tener las normas de seguridad adecuadas y poder determinar el tipo de combate que vamos a aplicar. Vamos, Darwin. Sí, solo agregar nada más que gracias a Dios aquí en América no tenemos los halcones de fuego, que son los que hay en Australia, que se llevan las ramitas y las tiran en otro lado.
y provocan otros incendios, Otros pájaros mayores. incendios, sí. Aquí generalmente en el tema de cómo se desarrollan los focos secundarios, generalmente por esos cambios bruscos de la dirección del viento, también por el tipo de combustible que se está quemando, que si son combustibles muy livianos, el viento fácilmente los levanta, ¿verdad? Y eso puede ser que nos conforme un foco secundario. A veces también estamos en pendientes demasiado empinadas y a veces hay excremento de ganado que se convierte también en material en combustión y por el tipo de pendiente empieza a rodar y muy probable eso nos puede convertir otro foco secundario. Entonces por eso esos pequeños elementos que a veces nosotros consideramos que no son tan importantes pueden marcar la diferencia en las acciones que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros por eso siempre le decimos a los combatientes, hay que pensar con rapidez, pero hacerlo acertadamente también, ¿verdad? Hay que tomar las decisiones de manera acertada y tratar de pensar con calma las decisiones que estamos tomando y principalmente cuando tenemos personas a nuestro cargo que están trabajando en el tema de control de incendios. Ok, ¿tienen algún comentario o algo más que quieran agregar sobre estas partes del incendio o sobre alguna experiencia que hayan tenido en temas de combate? Si alguien les había mencionado las partes del incendio. Porque si no, continuamos. Ok. Bueno, otro triangulito, miren. Los factores que influyen. Ay, perdón, que estaba viendo que Sergio me escribió que se va a ir. Ustedes, los que no tienen la cámara encendida, porfa, ayúdenme con eso. Perdón que sea tan insistente, pero después Murillo me va a jalar a mí las orejas. Vamos a ver, Ángel. Ángel tenía su manito levantada. Sí, no solamente con respecto a estas partes de un incendio. Por ejemplo, en caso de combatir, es interesante, realmente esto yo nunca lo había visto. O sea, uno combate realmente los incendios así muchas veces de una forma empírica. Pero lo que me llama la atención, Leslie, es con respecto a que para tener ¿cómo se llama? Un control de un incendio grande, prácticamente hay que tener apoyo prácticamente de un dron para tener bien mapeado lo que es la parte del incendio y saber realmente muchas veces hacia dónde se dirige, porque hay incendios que son tan grandes que definitivamente que uno, sí, incluso se combate por cuadrillas y por partes. Entonces muchas veces no tiene sentido, eso es una cuestión que me imagino que debe apoyarse uno con este tipo de tecnología. Y otra es que me disculpa ahí que voy a tener la cámara apagada porque es que estoy en el trabajo. Ok, sí, está bien. Gracias por informar, Ángel. Ok, y justamente esa tecnología, como los drones, son tecnologías que se están aplicando actualmente. No sé si ustedes han logrado ver las noticias que a veces publican imágenes aéreas de incendios que se están desarrollando, ¿verdad? Los drones son parte de la tecnología que estamos actualmente utilizando las instituciones que elaboran en estas acciones para poder tener un panorama más amplio de la situación que está pasando, porque muchas veces vamos a combatir incendios en zonas que no conocemos porque la mayor parte de las brigadas o cuadrillas no son de la zona, ¿verdad? Mario. Sí, buenas noches, Leslie. Buenas También quiero noches. mencionar algo acerca de esto porque la verdad no lo conocíamos y creo que nosotros como Fuerzas Armadas hace unos 17 años, si no me equivoco, tuvimos una tragedia de unos militares que murieron en los bosques de Upare. Creo que como que un juego los dejó encerrados, entonces muchas veces nosotros andamos ahí con los soldados y desconocemos muchas cosas de eso y por eso estos diplomados son importantes porque le enseñan a uno, hay muchos métodos que uno los desconoce. Exactamente, Mario, sí, y hemos tenido muchas situaciones, ¿verdad? Que ya le doy la palabra, Eduardo. Hemos tenido varios incidentes en el país, lamentablemente hubo uno en Uyuca, unos estudiantes de Zamorano fallecieron también en acciones de combate de incendios, también los compañeros del cuerpo de bomberos que fallecieron, no recuerdo si 2015 o 2016 en la montañita. Entonces, los mayormente conocidos como los héroes de Upare, ¿verdad? Los compañeros creo que era de Copeco y Fuerzas Armadas que fallecieron en esta zona, que muchas veces por eso les comentaba yo que cuando nosotros estamos a cargo de personas que nos están acompañando en el combate de los incendios, nosotros tenemos que tratar de tomar decisiones acertadas pensando principalmente en la seguridad del personal que nos acompaña, porque sí es cierto, los valores naturales son importantes, ustedes son
es muy importante tratar de cuidar las áreas de bosque que se están quemando, las fuentes de agua que muy probablemente se van a secar, pero el recurso invaluable que nosotros tenemos cuando andamos en tema de combate de incendios es la vida de las personas que están trabajando con nosotros. Entonces, siempre que estemos trabajando en el tema de control de incendios, que estemos tratando de hacer la planificación del ataque que vamos a utilizar de acuerdo al incendio, tenemos que tratar de considerar. Yo sé que es más fácil decirlo que ponerlo en práctica, ¿verdad? Porque a veces en la práctica nosotros vamos a lo que vamos, a combatir el incendio y eso fue lo que nos mandaron y eso es lo que vamos. Pero tenemos que tener en consideración ciertos aspectos, por lo menos tratar de identificar algunas rutas de escape, estar seguros que tenemos comunicación con nuestro personal en todo momento, tener identificado por lo menos aquellas áreas donde van a ser nuestras zonas seguras en el caso de que haya una situación repentina que cambie el comportamiento del fuego, porque lo principal que nosotros debemos de proteger en el combate de los incendios es la vida de nuestra gente. Vamos a ver, Eduardo. Sí, yo tenía una incógnita con respecto al sofocamiento de incendios en lo que se refiere en el Triángulo del Fuego. Recientemente hubieron unos incendios en California, ya dice que utilizaban lo que era agua con un tipo de químico, entonces esa era mi pregunta, si usted tiene conocimiento qué tipo de químico es y cuál es la reacción que hace al momento de caer con el fuego, si esto funciona como un extintor, no sé, pero dice ahí que desde los aviones lanzaban agua revuelta con este tipo de químicos y eso como que ralentizaba el fuego, algo así. Que era justamente lo que les mencionaba cuando Darwin nos dijo lo de los extintores, ¿verdad? Entonces, justamente este efecto de extinción que se utiliza es, espérenme que mi compañero que es, vamos a ver, estoy buscando. No sé la respuesta a eso, pero son tipos de espuma, dice esto, Eduardo, que se utilizan tipos de aislante que son como espumas que se combinan con el agua y ayuda a retener, ayuda a disminuir el calor del fuego. Entonces, y sí, son justamente estos materiales, son materiales que cumplen esa función de aislamiento, así como la espuma que sale en los extintores es justamente el mismo principio. Pero le voy a buscar, me quedo con esa tarea para darle el nombre mañana o se lo mando más tardecito en el chat. Mándeme el mensajito, porfa, ahí en el chat para acordarme y buscarle el nombre del químico específico que utilizaron en este incendio en estos incendios de California, porque sí, a veces los incendios, por el tipo de magnitud de incendio que hay, es imposible que hagamos un combate directo. Más adelante vamos a ver los tipos de combate. Entonces lo que se hace es que se utiliza este tipo de herramientas e insumos como el Bambi Bucket o este tipo de aislantes como los que se combinan con el agua para retardar la acción del fuego en el tema de los incendios forestales, ¿verdad? Entonces, escríbame ahorita, porfa, Eduardo, en el grupo la pregunta y así yo busco y le busco su respuesta. En este momento no la tengo, pero sí la voy a buscar. Vamos a ver, Anthony. Anthony. Buenas noches. Sí. Aparte del calor, la espuma también, combate el oxígeno, ya que cubre el combustible, aislando el oxígeno del aire. También es otra forma, entonces aquí estamos suprimiendo dos elementos del triángulo del fuego, ¿verdad? El calor y el oxígeno. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario relacionado con lo que hemos estado conversando hasta ahorita? ¿O podemos avanzar? Ok, vamos. Sí. Cabe mencionar que en el tema de los extintores también hay que saber qué tipo de extintor usar porque están sus categorías, por ejemplo, extintores para combustibles, para incendios eléctricos y así sucesivamente los tipos de extintores de diferentes químicos que al arder no se pueden, lo que hace la gente es que echa el extintor equivocado y más bien lo que hace es propagar la llama. Tenemos una reacción química contraria a la que queremos, ¿verdad? Entonces sí, obviamente eso necesita como un tipo más especializado de estudios, ¿verdad? Los colegas del cuerpo de bomberos, pues ellos son expertos en el tema de sustancias que
para la extinción en temas estructurales y así como menciona Darwin, no es el mismo elemento, ¿verdad? Entonces, generalmente, como les mencionaba antes, el tema de los extintores se utiliza más en países que está como tecnificado el combate de los incendios, ¿verdad? Ya en nuestro país, pues el extintor es la cuadrilla que dirige Darwin, allá la que va Eduardo, las herramientas con la palita y con el matafuego, ¿verdad? Pero sí, esos son diferentes tipos de sustancias que se deben analizar previo a su uso, ¿verdad? Igual ahí le vamos a mandar, para responder la pregunta de Isaí, cuáles son las que se utilizan en el control de incendios. Ok. Continuando, vamos al cuarto triángulo que estaríamos viendo en el transcurso de esta clase, que son los factores que influyen en el comportamiento del fuego. En este caso tenemos los combustibles. ¿Por qué creen ustedes que los combustibles son un factor que influye en el comportamiento del fuego? Porque hay combustibles que no se apagan fácilmente. Por ejemplo, las brasas pueden estar hasta días sin apagarse por completo, las raíces, por ejemplo. El tipo de combustible. ¿Qué más influye en los combustibles? Acuérdense que llamamos combustible en este caso a la disponibilidad de masas boscosas o arbustos o zacate que haya en las áreas que estén dispuestas para quemar. ¿Qué otro factor creen ustedes que por qué los combustibles influyen en el comportamiento del fuego? ¿Qué diferencia creen ustedes que hay entre un incendio de una zacatera y un incendio en un bosque? Vamos a ver, Anthony, perdón. La extensión del incendio. Pueden influir en el tema de la extensión del incendio. ¿Creen ustedes que la rapidez con la que se quema también está influenciada por los combustibles? Sí, Sí, es correcto. La facilidad con la que se prende y con la que se apaga también. Ajá, exacto. Ya nos mencionaba Darwin la facilidad con la que apagamos o la dificultad para apagar. Vamos a ver, Ángel. Sí, bueno, en una zacatera de repente puede ser muy rápido, de repente también el avance, la zacatera es bastante rápido, pero la diferencia es, por ejemplo, que si en un bosque, por ejemplo, que es un bosque de pino, va a ser mucho más difícil apagar porque, ¿cómo se llama? La brea del pino extiende mucho más o hace mucho más complicado realmente combatir un incendio. Exactamente, porque al final las resinas de los pinos tienen químicos que también son inflamables, entonces eso ocasiona que ya como decía Darwin, sea más difícil también apagar un incendio en este tipo de ecosistema, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que son las llamas en una zacatera versus a cómo son en un bosque de pino? ¿Serán más intensas en la zacatera? Es muy probable, ¿verdad? Porque son combustibles más livianos, son combustibles que son más secos, entonces la llama arde más fuerte y más rápido. Entonces, generalmente por eso los incendios en este tipo de ecosistemas son más rápidos, pero también las llamas son de mayor intensidad, ¿verdad? Ahora vamos con los factores atmosféricos. Y de factores, vamos a ver. Ay, ya me bajó la manito ahí. ¿Pero qué me quería comentar? Vamos a ver quién era. Edgardo creo que era. El poder calorífico de los diferentes tipos de combustible. Exactamente, entonces si un combustible entre más grueso es, dependiendo de la especie, tiene mayor o menor poder calórico. No sé si ustedes han escuchado hablar de una especie que es como un arbusto que se llama carbón, que son como unas ramitas ahí todas delgaditas, pero que esa cosa cuesta un mundo apagarla porque el poder calórico de esa especie es súper alto, entonces tarda más tiempo en consumirse ese combustible, ¿verdad? Vamos ahora con los factores atmosféricos. ¿Qué factores atmosféricos creen ustedes que nos pueden afectar en el comportamiento del fuego? Factores atmosféricos hablamos como la temperatura media del ambiente, el tema del viento, el tema de las lluvias, a eso nos referimos con factores atmosféricos. Vamos Darwin y después Edgardo. La humedad en la atmósfera. La humedad interfiere tanto en el desarrollo, en la humedad en los combustibles como también en la humedad al momento del desarrollo del incendio. Edgardo. Humedad relativa, velocidad de dirección del viento.
Y la velocidad y la dirección del viento creo que es de los factores atmosféricos a cuales tenemos que tenerle mayor cuidado porque es un factor en el cual nosotros no podemos influir y es un factor que es completamente cambiante. O sea, el viento puede estar en un ratito suave y que nosotros sabemos que va hacia el norte, por ejemplo, y en un par de segundos se hizo aquel ventarrón que casi que es como un tornado y cambió completamente la dirección del viento y eso influye, como el viento hablábamos, que es uno de los componentes del triángulo del fuego por el oxígeno, entonces eso influye directamente en el comportamiento del fuego. ¿Qué pasa si estamos en un día nublado? En un día nublado versus un día súper despejado y con un gran solazo. ¿Cómo creen ustedes que va a ser la diferencia en el comportamiento del fuego? ¿Creen ustedes que va a haber diferencia? Vamos a ver. Sí, Orly. Sí, todo creo que dependerá del calor de la magnitud del incendio, pues. Si es un día soleado, creo que agarraría más temperatura. De repente, pues, el incendio se propasa, recorre la distancia con mucho más velocidad. En cambio, en días nublados, pues creo que bajaría la intensidad de la llama. ¿Y qué pasa con nosotros como combatientes al momento de estar combatiendo un incendio bajo estas condiciones? En un día caluroso versus un día nublado. ¿Creen ustedes que cambian las condiciones para nosotros como combatientes también dependiendo de las condiciones atmosféricas? Vamos con Anthony y después Darwin. Es correcto, va a cambiar porque no es lo mismo. Sí, termine Elvin, porfa. ¿Elvin? Creo que Elvin estaba hablando, ¿verdad? Le decía que sí va a haber una gran diferencia porque para el combatiente de un incendio, en tiempo despejado, donde el calor penetra directamente de los rayos del sol, el personal va a sufrir de calor, va a perder el líquido rápidamente, va a necesitar de abastecerse de agua, y mientras que en un tiempo nublado, pues quizás la capacidad para resistir a maniobrar va a ser va a ser un espacio de tiempo más largo, y quizás las condiciones van a ser más fáciles para el que está haciendo este tipo de actividades. Exacto, muchas gracias Elvin. Vamos con Darwin y después con Anthony. No, Leslie, lo mismo, la fatiga ¿Mm? para el personal que está trabajando, lo mismito era. Exactamente. Y ya aprovechando que estamos hablando de las condiciones de los combatientes, ¿qué pasaría en una topografía? Si estamos combatiendo en un terreno súper empinado y en una planicie, ¿creen ustedes que influiría también en el rendimiento de los combatientes al momento del desarrollo de las actividades? También influye, porque influye de varias maneras en el riesgo de las personas. Pueden haber riesgos de accidentes, consecuencia del incendio, sino que un accidente por una rodadura de una piedra, si trabajamos en partes empinadas, mientras que en la parte plana, pues incluso hasta es más fácil hasta de maniobrar, porque podemos tener áreas donde podemos utilizarla como, podemos decir, zonas de seguridad, y mientras que en terreno empinado no, el terreno prácticamente se nos hace como un adversario más bien. Exactamente. Entonces, vamos, teníamos a Orlin, después Anthony y después Darwin. Orlin, ¿quería agregar algo? No, ok. Anthony y después Darwin. Sí, en terreno empinado, pues el fuego sube rápido, cuesta arriba, y depende de la altura, hay más turbulencia del viento. En los equipos es más difícil porque no puede acceso de vehículos, entonces tardarían más la acción para controlar. Y mientras que en una planicie el fuego se propaga uniformemente en todas las direcciones según el viento, ¿verdad? Entonces puede ser un poco más controlable que
como una montaña, por dar un ejemplo. Y aparte que también, ya que nos metimos al tema de la topografía, en terreno plano tenemos una mayor posibilidad de observar el comportamiento más general del incendio, ¿verdad? Vamos, Darwin, su comentario. Sí, en la topografía, obviamente un terreno inclinado nos afecta, como lo decía mi mayor ahí, de varias maneras, ya que recordemos que nosotros no vamos con las manos vacías, ¿va? Llevamos herramientas, entonces para ello también las herramientas deben ser versátiles y de múltiples usos. Exactamente, y justo esa es una de las características que deben de tener las herramientas que utilizamos para el control de los incendios forestales. Deben de ser herramientas versátiles, es decir, que nos puedan servir para más de una sola cosa al momento de realizar la acción del combate a los incendios. Anthony, no sé si se quedó con la manita levantada o quiere agregar algo más. No, ok, con la mano levantada. Ok, perfecto. Súper, gracias. Ok, entonces esto para que tengan en consideración también cómo los combustibles, dependiendo la disponibilidad, del tipo, las dimensiones de los combustibles, cómo van a afectar en el tema de los incendios forestales. Factores atmosféricos como el viento, la temperatura, la humedad relativa también son elementos esenciales a estar monitoreando en el tema del control de los incendios y principalmente el viento. En eso el tema de los factores atmosféricos es un poco más complejo porque nosotros no podemos influir en ellos, simplemente podemos estar monitoreándolos constantemente para evitar que estos factores influyan en el comportamiento del fuego de manera drástica y peligrosa para nosotros, ¿verdad? Y la topografía, como ya hemos estado conversando, el comportamiento del fuego va a variar dependiendo el tipo de topografía en los terrenos que nosotros estemos desarrollando las actividades y obviamente también el rendimiento del personal que está trabajando con nosotros va a depender también mucho del tipo de topografía en el que estamos trabajando. Las características más importantes que nosotros debemos tomar en consideración en relación a los combustibles es la continuidad horizontal, es decir, la extensión de estos combustibles, la continuidad vertical, es decir, la altura de estos combustibles, es decir, cómo pasamos de un arbusto a un árbol, de la hierba a un arbusto, todo el tema de cómo se distribuyen verticalmente los combustibles. La disponibilidad. ¿A qué nos referimos con disponibilidad? Hay combustibles que son más disponibles para quemar que otros. Por ejemplo, un tronco seco versus un tronco verde, ¿cuál creen ustedes que está más disponible para quemarse? ¿El seco o el verde? Verde. El verde. El seco. El seco, ¿verdad? Un combustible, porque es un combustible que tiene menor cantidad de humedad relativa, entonces por lo tanto tiene un poder calórico más grande, ¿verdad? Es decir, va a arder con mayor facilidad. La compactación se refiere a cómo están como aplastados o sedimentados los combustibles. Entre más sueltos están, son más disponibles para quemarse. La densidad de la madera, por ejemplo, volvemos a lo mismo, un árbol verde es más denso que un tronco seco, ¿verdad? ¿Se han fijado cómo los troncos secos como que se hacen como polvorón? Entonces eso quiere decir que la densidad de la madera es más alta, ¿verdad? Y también tenemos el contenido químico, en este caso, por ejemplo, las resinas que tienen la mayor parte de los árboles, y la carga se refiere a la cantidad de árboles que tenemos en ese territorio. Todos estos factores son los que debemos de considerar al momento de identificar los combustibles en un incendio forestal. Aquí lo que les comentaba, la continuidad vertical se refiere justamente a eso. Si ustedes se fijan, aquí tenemos, por ejemplo, un arbustito como pasa o la cercanía que tiene hacia las copas de los árboles, ¿verdad? La continuidad horizontal se refería, como ya les comentaba, a esa separación o esa distribución horizontal sobre la superficie del suelo que tienen los combustibles. Algunos indicadores de por qué los combustibles se queman más rápido en un incendio, pues en este caso, como estábamos hablando, son combustibles que son demasiado secos, es decir, su contenido de humedad es casi que cero. Hay cierta cantidad de combustibles que son más ligeros. ¿Qué combustibles ligeros podemos encontrar en un incendio? Por ejemplo, las gramas, algunos tipos de arbustos, el pasto, todos estos son combustibles que son delgaditos, ¿verdad? O ligeros.
Tenemos también cuando las hojas de los árboles están muy secas porque ha pasado algún incendio. También el tema que les comentaba, que ha habido una sequía y por lo tanto genera un estrés en los árboles porque no tienen suficiente agua. O también cuando hay una concentración muy grande de árboles secos que están caídos o están en pie dentro de las áreas, y estos árboles se convierten en combustible que está bastante disponible para quemarse. ¿Tienen algún comentario o algo que quieran agregar ahorita sobre estos indicadores de los combustibles? Vamos a ver, Orlin. Sí, tal vez me explica la número 13 que no entendí el concepto. La del follaje. Sí. Sí, el follaje se refiere a las hojas de las copas de los árboles, Orlin. Entonces es muy probable que haya pasado un incendio, y recuerda aquella transferencia de calor por convección, en la que no es necesario que por lo de los gases. Recuerda que subían los gases calientes y eso calentaba, por ejemplo, en la copa de los árboles. Entonces es muy probable que haya pasado un incendio y por la transferencia de calor por convección se haya secado las hojas o el follaje de la copa de los árboles, y esto los haga que estén más disponibles para que se quemen, ¿verdad? Porque no hay suficiente contenido de humedad dentro de estas hojas. No sé si se ha fijado que después de un incendio, por ejemplo, los bosques de pino se ponen como anaranjados. Se ponen como de un color como cafezoso. Entonces justamente es eso. La cícula del pino o la hoja del pino se seca más fácilmente porque es delgadita. Entonces muy probablemente, o lo que pasa es que por la transferencia de calor por convección se calientan las hojas y estos combustibles están más propensos a poderse quemar en un próximo incidente porque ya no hay contenido de humedad en las copas de los árboles. Pero a eso se refiere. El follaje son las hojas en la copa de los árboles. Ok, ¿alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, avanzamos pues. Bueno, ya abordamos el tema del primer componente del triángulo del fuego, del comportamiento del fuego, o los factores que influyen en el comportamiento del fuego, que era el combustible. Ahora hablamos de la topografía. Contextualmente, la topografía pues es la configuración de la superficie de la Tierra, ¿verdad? Y en este incluye pues su relieve, es decir, la altitud que tiene, las variaciones que tiene dentro de las diferentes altitudes, la disposición y las características naturales y construidas por el hombre, ¿verdad? Aquí influyen también los muros, algunas barreras que nosotros hayamos construido que van influyendo en la topografía del terreno que nosotros tenemos. Entonces, aquí la topografía, ¿cómo influye en el tema del comportamiento de los incendios? Tenemos el tema de la pendiente. ¿Por qué creen ustedes que la pendiente es un factor topográfico que afecta el desarrollo de un incendio? La pendiente es el grado de inclinación sobre el nivel del mar que tiene la superficie, ¿verdad? Es decir, las montañas, algunos vallecitos, las planicies, a eso nos referimos. ¿Cuánta pendiente tiene una planicie? Nada, ¿verdad? Casi que nada. Y tenemos algunas montañas que dependiendo de su inclinación, pues va dependiendo su tipo de pendiente. Entonces, ¿por qué creen que la pendiente es un factor que debemos de tomar en cuenta al momento de los incendios? Vamos a ver, Anthony. Porque se propaga con mayor velocidad, ya que la llama, sí, la llama, la inclinación de ellos es para arriba, y si es una pendiente hay más viento que en una planicie, entonces puede haber más propagación por eso también. Y también, ¿qué pasa? ¿Se han fijado que muchas veces, bueno, obviamente los árboles son verticales a la pendiente, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos pendientes muy empinadas, tenemos copas de árboles que están casi que tocando el suelo. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un incendio en una pendiente así bastante inclinada, donde tenemos copas de árboles que están casi al nivel de la superficie? ¿Qué pasaría con la transferencia de calor? Tendríamos también por conducción muy probablemente transferencia de calor de las superficies a la copa de los árboles, ¿verdad? También las pendientes nos determinan, como ya decía Anthony, el nivel de avance de los incendios. Generalmente los incendios tienden a avanzar más lento hacia arriba y más rápido hacia abajo, ¿verdad? Por la disposición de los combustibles. Y la otra
consideración que debemos de tomar en cuenta al momento de identificar la pendiente o la topografía del terreno es el tema de la orientación. ¿Por qué? Porque tenemos la orientación de un terreno que está hacia el norte y tiene mayor nivel de humedad. ¿Qué pasa con los incendios? Si se dan una disposición hacia el norte y nos dice que hay mayor humedad, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la velocidad de ese incendio? Vamos a ver a Lucy, no la hemos escuchado. ¿Qué cree usted que va a pasar, Lucy, con el comportamiento del fuego si la montaña, por ejemplo, está orientada hacia el norte? ¿Loida? Vamos, espéreme, Anthony, ya le voy a dar la palabra, pero es que no hemos escuchado a Sammy, no lo hemos escuchado tampoco. Vamos a ver, Sammy. Compañeros, porfa, los que tienen apagada la cámara, traten de encenderla para poderlos ver, porque no sé si estamos o no estamos. ¿Puedes repetir la pregunta que hizo? Es que casi no puedo escuchar aquí donde Ok, está. sí, Sammy, ok. Estamos hablando de los factores topográficos que tenemos que tener en cuenta al momento del desarrollo de un incendio forestal. Les comentaba que generalmente los incendios avanzan de manera más rápida, más lenta hacia arriba y más rápida hacia abajo, y eso va a depender de la orientación de la pendiente en la que estemos trabajando, ¿verdad? En este caso, ustedes pueden observar esta imagen. Tenemos aquí que tenemos la orientación hacia el norte, que son donde no hay mucha exposición al sol. Entonces, ¿cómo son los combustibles en esa zona? Son más gruesos y más húmedos. ¿Qué pasaría con un incendio forestal que se dé en esta zona, por ejemplo? Considerando que hay combustibles más gruesos y hay mayor cantidad de humedad. ¿Qué cree usted que pasaría ahí, Sammy? Pues no avanzaría mucho en todo caso, aparte de que todo está muy verde por la altura y por la densidad en la garriga. Exactamente, muchas gracias, Sammy. Entonces, generalmente por eso, no sé si ustedes se han fijado el fenómeno que hay en nuestro país. Los bosques que están hacia el norte de nuestro país, hacia el litoral atlántico, son bosques húmedos, ¿verdad? Entonces, la incidencia de incendios en este tipo de ecosistemas es más baja porque tenemos justamente una mayor exposición al tema de las lluvias, porque generalmente son zonas también que están más al nivel del mar, y también tenemos mayor concentración de humedad, y los tipos de árboles son generalmente de hoja ancha que retienen bastante agua y son árboles bastante densos. Entonces aquí los incendios es muy poco probable que se den, y en el caso que en algunas situaciones se presenten, son incendios que avanzan de una manera más lenta porque no hay condiciones para que se dé el avance rápido de un incendio, ¿verdad? Josué había levantado su manito. No, Leslie, solo agregarle lo que la compañera Sammy dijo. Solo agregar algo más. Listo, gracias, Josué. Y también tenemos el otro caso, que son aquel tipo de ecosistemas que están mayormente expuestos al sol, que generalmente, por ejemplo, los bosques secos como en Comayagua, por ejemplo, se han fijado que en las zonas de valle hay menos disponibilidad de árboles y hay una mayor cantidad de combustibles que son finos y también que generalmente están secos. Entonces, estos tipos de ecosistemas son más propensos por la menor disponibilidad de humedad y por el tipo de combustibles a que los incendios avancen de una manera más rápida y más brusca, ¿verdad? Porque el fuego tiene todas las condiciones para avanzar rapidito, de una gran intensidad, pero rápido, ¿verdad? Entonces, por eso el tema, lo que les comentaba, la topografía, la orientación y el tema de la pendiente son factores que debemos de tomar en cuenta al momento de identificar cómo se están desarrollando los incendios forestales. ¿Tienen algún comentario o alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no, avanzamos, pues. Bueno, aquí hay otra cosa que hay que tomar en cuenta en relación a la topografía, y es la configuración, es decir, cómo se conforma la estructura del terreno en el que se está desarrollando. Por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que estamos trabajando prácticamente en una hondonada, ¿verdad? Este tipo de incendios es más difícil de combatir porque no tenemos control sobre las condiciones que están pasando aquí adentro. Por ejemplo, y el fuego se da dentro de un área
donde el viento puede cambiar fácilmente, se pueden dar las bolsas, también se puede haber acumulaciones de calor, porque como estamos como en una hondonada, los gases también se tardan más tiempo en subir. Entonces aquí también la configuración del terreno o ese tipo de quebradas, de áreas quebradas o de planicies que tenemos dentro del terreno, tenemos que considerarlas al momento de identificar cómo se está desarrollando el incendio. Ahora vamos a los factores atmosféricos. Ya habíamos mencionado anteriormente los 3 factores atmosféricos que influyen en el comportamiento del fuego. Tenemos la temperatura, que obviamente al tener mayor temperatura, entonces vamos a tener una mayor disponibilidad de calor que está afectando por las diferentes medidas de transmisión de calor el área que se va a quemar. Tenemos el viento, que el viento, como les mencionaba y les reitero, ¿verdad? Es un elemento que obviamente nosotros no podemos controlar, por lo tanto tenemos que estarlo constantemente monitoreando. Y otro factor atmosférico que influye en cómo se desarrollan los incendios forestales es la humedad relativa. ¿Por qué la humedad relativa? Porque entre menor grado de humedad hay en la superficie, son áreas que están más dispuestas para que se quemen, ¿verdad? Entonces, si el mismo ejemplo, volvemos al árbol del tronco seco versus el árbol del tronco vivo, ¿verdad? Como obviamente la humedad relativa del tronco seco es más baja que la humedad relativa del tronco húmedo, entonces ese combustible va a ser más disponible para que se queme. Entonces, estos son los elementos que influyen en el comportamiento del fuego. Vamos a hacer un repaso. ¿Cuáles son los elementos que influyen en el comportamiento del fuego? Aquí ya estamos haciendo trampis porque estamos viendo los factores atmosféricos. ¿Cuáles son los otros 2? Anthony, usted me encanta porque usted participa un montonón y me gusta porque sé que me está poniendo atención. Pero ahorita vamos a escuchar a Loida. ¿Cuáles son los otros 2 elementos, Loida? Y Lucy ya está por acá. Aquí he estado, Máster. Lo que pasa es que estoy aprendiendo porque yo de este tema sí desconozco bastante. En referencia a los factores que está preguntando, no sé si se refiere al combustible, la topografía y los factores atmosféricos. Perfectamente. Eso, Lucy. Vamos a ver, y dentro de la topografía, Lucy, ¿qué elementos hablábamos que podíamos tomar en cuenta para al momento del combate de los incendios? Acabamos de conversar de ello. ¿Se acuerda que hablábamos un poquito de la disposición, un poquito de la estructura o cómo está la configuración del terreno? Y también hablábamos sobre la disposición del área, ¿verdad? Esos son factores dentro de la topografía que tenemos que tomar en cuenta. Gracias por su aporte, Lucy. Sí, Máster, gracias. Vamos ahora, ¿quién me puede ayudar con los 3 componentes del triángulo del fuego? Esta está facilita. Calor, Ajá. oxígeno, combustible. Perfecto, gracias, Josué. ¿Cómo decíamos que podíamos eliminar el combustible? Dependiendo del terreno en que nos encontremos. ¿Cómo lo podemos eliminar? Ahí nos mencionaron varios ejemplos. Rondas. ¿Rondas? ¿Qué más? Líneas negras, digo. Líneas negras, ¿qué más? Apagafuego. El apagafuegos nos Equipamiento. ayuda con el oxígeno, Catherine. Recuerde que el oxígeno era uno de los elementos que eliminábamos utilizando el matafuego, ¿verdad? Pero el combustible también podría ser aplicando una chapia, las quemas controladas, las líneas negras, las rondas. Estas son acciones que nos ayudan a eliminar el combustible. Y el calor, pues hablábamos que la más común es utilizando agua, pero que también nos podemos ayudar de la tierra o para poder suprimir este tipo de calor, ¿verdad? Entonces aquí con esto vamos a cerrar, jóvenes, la charla del día de hoy. Voy a dejar de presentar porque necesito que nos organicemos para el trabajo grupal que vamos a estar desarrollando en el transcurso de esta clase. Solo vamos a hacer un trabajo grupal, una tareita individual que si quieren la pueden apuntar porque esta la pueden ir haciendo desde ya, porque no la vamos a hacer dentro del horario de la clase, porque es ver la película Héroes en el Infierno. No sé si alguno de ustedes la ha tenido la oportunidad de ver, o también en inglés se llama Only the Brave, se llama la película.
Entonces yo les voy a mandar al grupo de WhatsApp el enlace de Netflix o de YouTube. Ahí en Netflix está la película para que ustedes la puedan ver. Y esta es una película que narra la historia de una cuadrilla de combatientes de incendios forestales de un estado de Estados Unidos. Y lo que quiero que ustedes vayan viendo es cómo todos los elementos que estamos discutiendo en la clase se van desarrollando en el transcurso de la película y que ustedes hagan un análisis. Ya en la plataforma está la asignación. Ahí les dejé la rúbrica para que ustedes puedan ver qué elementos vamos a estar evaluando para el desarrollo de esta tarea. Y esta la pueden empezar a subir a partir del 2 de mayo. Y la fecha tope es el próximo sábado 10. Entonces se las estoy dejando desde ya porque es una tarea que no vamos a realizarla dentro de las horas de clase, ¿verdad? El resto de trabajo sí lo vamos a realizar en las horas de clase porque yo sé que ustedes también tienen una vida aparte de su trabajo y sus tareas, entonces para no hostigarlos con trabajo afuera. Pero sí, la película incluso la pueden ver en familia, es una película que nos ayuda bastante a reflexionar y principalmente a ustedes que están involucrados en este trabajo de combate de incendios forestales. Y para el trabajo grupal, hoy estaba hablando con uno de sus compañeros y me mencionaba que en la clase anterior hicieron 3 grupos. Pero yo siento que 10 personas en un grupo de trabajo es demasiado porque trabajan 3 y el resto anda como la. Entonces yo tengo preparados 4 temas de exposición que vamos a estar desarrollando para no solo yo hablar, porque segurito que ya están aburridos de escucharme hablar solo a mí. Entonces vamos a estar desarrollando 4 temas de exposición que obviamente están relacionados con la clase y las vamos a desarrollar en grupos de trabajo. Vamos a empezar la investigación mañana, vamos a dedicar las 2 horas de clase para trabajar en la investigación, la preparación de la presentación que vamos a exponer y si estamos listos empezamos a exponer el jueves a la primera hora y si no el jueves a la segunda hora de clase. ¿Les parece? Para que así utilicemos las 2 horas de la clase para realizar esta investigación porque igual cuenta como trabajo de la clase. Entonces necesito que no sé a ustedes cómo les funciona el tema de los grupos. ¿Quieren hacerlo por afinidad? No sé, yo tengo que son matriculados 30 personas ustedes, pero en la clase ayer solo habíamos 25 y hoy solo habíamos 24. Entonces no sé realmente cuántos estudiantes son. Si ustedes prefieren, yo puedo hacer los grupos y se los mando al grupo de WhatsApp ya la distribución de los grupos con su respectivo tema. Necesito la evaluación, como ustedes son quienes van a trabajar, vamos a trabajar en aulas aquí dentro de la sala, pero yo necesito que ustedes me ayuden a hacer la evaluación bastante objetiva de cómo nos estamos involucrando en el desarrollo de la investigación, ¿verdad? Porque nos estamos jugando 30 puntos de la evaluación, entonces que sean puntos bien ganados, ¿verdad? No solo que 2 personas del grupo estén trabajando y los demás solo estamos pajareando. Entonces vamos a trabajar esta metodología de evaluación que ustedes van a hacer una tablita con los puntajes de cuántos puntos según el trabajo que realizó cada persona tiene en relación en base a 10, ¿verdad? Entonces yo voy a tomarme el tiempito que nos queda para armar los grupos de trabajo conforme a las personas que yo tengo en la lista que están matriculados. Yo se los voy a mandar al grupo de WhatsApp y les voy a dar ya el tema asignado. Otra característica que yo quiero que utilicen al momento de sus exposiciones es que involucren a sus compañeros, que los hagan que participen en el desarrollo de la clase, ¿verdad? Que ustedes pueden hacer una dinámica similar a la que yo utilicé ayer para la evaluación inicial, o ustedes se ponen ingeniosos, pero necesitamos que participen el resto de los compañeros en el desarrollo de la clase. Eso también va a ser evaluado. Entonces, todos tenemos que participar para que no afectemos a nuestros compañeros en la evaluación final de la tarea, ¿verdad? Entonces creo que aquí nos estaríamos quedando por hoy. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Yo me quedo con la tarea del compañero que no recuerdo quién fue, que me preguntó sobre el material aislante que utilizaban para los incendios y me quedo también para formar los grupos, mandarles los grupos con su asignación de tema. Vamos a ver, Joana. Nelly, respecto a la tarea de ver la película, luego que vamos a hacer, Dios, Van a hacer un análisis, igual en la plataforma ya están las instrucciones, ahí está la rúbrica que van a utilizar, van a hacer un tipo de ensayo prácticamente,
Jonan, sobre la película, sobre ustedes en ese ensayo van a tener que identificar qué elementos de lo que ustedes logran ver en la película fueron elementos que abordamos en clase. Van a también dar sus impresiones de qué fue lo que pasó en el desarrollo de las acciones que se realizaban en las escenas de la película, ¿verdad? Es prácticamente como un ensayo lo que van a hacer. Gracias, Leslie. Listo, con gusto. Leslie, Entonces, sí, dígame, Josué. solo mencionar, esa presentación que nos acaba de dar va a estar en la plataforma disponible para volverla a leer. De hecho, la plataforma de hoy y la de ayer ya están cargadas en el espacio de la semana 1 y ahí están también las instrucciones de la tarea del ensayo de la película. Gracias. Si tienen algún problema o algo, me avisan para apoyarles. Pero ya la presentación de ayer, la presentación de hoy y las instrucciones para lo del ensayo de la película ya están en la plataforma. Entonces, así nos quedaríamos por hoy, chicos y chicas. No sé si tienen algún comentario o algo que les gustaría agregar. Necesito que si por favor ahorita nos tomemos 5 minutos para que me ayuden a evaluarme las 2 clases que hemos tenido. ¿Qué creen ustedes que podríamos mejorar para hacer más dinámica el desarrollo de la clase? Así, rapidito. Vamos a ver, José Milka. Es que este es un tema muy interesante y realmente tal vez uno deja de participar, pero no es porque no hay, más bien que la transferencia viene casi solo de un lado, y entonces yo ahorita estoy más bien asimilando información y casi estoy, es distinto cuando se habla de leyes porque soy abogado, entonces ahí es más distinto, pero ahorita estoy aprendiendo un montón de términos, formas y más bien... y cuando miro películas así como dice, o cuando miro noticias de incendio, me pongo a figurarme las cosas que usted ahorita nos está mostrando y enseñando. Okay. Entonces, yo miro bien la clase, miro bien, o sea, el hecho de que tal vez muchas no estemos preguntando o haciendo algo, más bien es porque estamos asimilando ahorita y de repente, pues, ese es el factor por eso, pero yo miro bien la clase. Ok, gracias, José Milcar. Vamos a ver, Josué. Sí, correcto, Máster. Solo agregar lo que dijo el compañero José Amílcar. El silencio de nosotros no, bueno, en mi caso, voy a hablar por mí, no es porque no estamos poniendo atención, sino que la verdad, tengo conocimiento del manejo de fuego, pero uno por cierta o otras maneras siempre escapa una palabra. No es lo mismo que diga, vamos a apagar el fuego. O miremos dónde está, que yo diga, identifiquemos el flanco izquierdo, el flanco derecho, dónde está la cabeza. Entonces, a veces, bueno, en mi caso el silencio no es porque no estamos, sino que la verdad es tema interesantísimo y por ello estamos aquí, ¿verdad? Porque si lo supieran, pues no estuviéramos haciendo esto. Entonces, no, solo eso. Interesante la clase, la verdad. Gracias, Josué. Sí, lo que les pregunto porque a veces... Bueno, la verdad es que la educación con adultos es un tema complejo, ¿verdad? Porque todos tenemos maneras diferentes de aprender y maneras diferentes de transmitir el conocimiento. Entonces, como esta es mi segunda experiencia, a mí me gustaría que ustedes me den justo esas retroalimentaciones de qué cosas pudiésemos mejorar también. Si ustedes se sienten agobiados, si quisieran que cambiáramos un poquito la dinámica de la clase o cosas así, para que ustedes se sientan integrados y a veces... A mí me preocupa un poquito que participen no porque no estén en la clase, sino porque no sé si los estoy confundiendo, si estamos comprendiendo los temas que estamos hablando. Entonces, como por eso les pregunto, ¿verdad? Yo sé que todos tenemos experiencias diferentes en diferentes temas, pero si ustedes consideran que hay algún elemento que pudiésemos considerar para mejorar el desarrollo de las clases, pues bienvenidos sean, ¿verdad? Si no se sienten en confianza de hacerlo acá, pues lo pueden hacer mandándome un mensajito al privado en WhatsApp. Pero con la intención, ¿verdad? Justo de que mejoremos la calidad de la información que ustedes están recibiendo, porque ustedes están pagando y si son becados, pues también es un recurso que se está invirtiendo y por lo menos a mí no me gusta pagar para recibir conocimiento y que no me den algo con lo que yo me sienta satisfecha, ¿verdad? Entonces, más mi pregunta va orientada a eso. Pero si alguien más tiene algún comentario, quiere agregar algo. Si no, nos estaríamos despidiendo aquí y nos veríamos mañana siempre a las 6 en punto. Si es cierto, vamos a trabajar en grupos, pero yo voy a estar como haciendo las ronditas por cada una de las salas, ¿verdad? Entonces, igual mañana todos conectaditos a las 6 de la tarde para que empecemos con el trabajo de investigación.
Ok, ya les voy a mandar sus grupos para que ya empiecen a organizarse cómo van a trabajar mañana. Ok, gracias. Va, Muchas pues listo. gracias. Buenas noches, Buenas noches, descansen. Master. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches.